Bueno, hemos estado viendo cuáles son las propiedades o las características de un compuesto que le confieren carácter aromático. Ahora vamos a ver cuáles son las reacciones típicas de este tipo de compuestos. Aquí tenemos una representación en 2 dimensiones de la molécula de benceno. Aquí la tenemos en 3 dimensiones, con un diagrama, una gráfica de bolas y palillos, donde se puede observar la planaridad de la molécula de benceno. A su vez, hemos representado el mapa de potencial electrostático de la molécula, en la cual se observan en coloración roja las zonas de alta densidad electrónica, en coloración azul las zonas de baja densidad electrónica correspondiendo a los hidrógenos, bueno, y estas zonas verdosas una graduación en lo que hace a la densidad electrónica. Hemos visto que las reacciones características del benceno son reacciones de sustitución en la que se conserva el sistema anular estabilizado por resonancia. ¿Qué tipo de reactivos permiten esta sustitución? ¿Cuál es el mecanismo de estas sustituciones? Esto será lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros observamos la molécula de benceno, encima y debajo del plano del anillo bencénico tenemos una nube electrónica pi, que como ya dijimos es esta de coloración roja. Debido a la resonancia, estos electrones pi están más involucrados en mantener núcleos de carbono unidos que los electrones pi de un doble enlace carbono-carbono. De todas formas, y en comparación con los electrones sigma, estos electrones pi están relativamente sueltos y disponibles para un reactivo que busca electrones. No es de extrañar que en sus reacciones típicas el anillo bencénico sirva de fuente de electrones, esto es, que actúe como base. Los compuestos con los que reacciona son electrónicamente deficientes, es decir, son reactivos electrofílicos o ácidos. Al igual que las reacciones típicas de los alquenos son de adición electrofílica, las del anillo bencénico son de sustitución electrofílica. Vamos, entonces volvamos a nuestra presentación. Bueno, y un poco lo que hemos dicho hasta acá. El benceno, a pesar de su alta insaturación, no da reacciones de adición, sino de sustitución. En este tipo de reacciones se produce la sustitución de una especie unida al anillo aromático por otra especie electrofílica similar. El electrófilo que se desplaza comúnmente es el catión hidrógeno. Las especies electrofílicas más comunes son el ion bromonio, trióxido de azufre, ion nitronio y un carbocatión. A pesar de su estabilidad excepcional, el benceno y los compuestos aromáticos están lejos de ser inertes. Aquí vemos las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática, que suele abreviarse con sus iniciales,
para el benceno. La reacción de nitración para dar nitrobenceno, la reacción de alquilación para dar un alquilbenceno, en este caso isopropilbenceno o cumeno, de nombre trivial, la halogenación, en este caso con cloro para dar clorobenceno, la sulfonación para dar ácido benceno sulfónico y la acilación para dar una cetona aromática. Bueno, como estamos diciendo ya desde hace un buen rato, el anillo aromático es un centro con exceso de electrones, es decir, es un buen nucleófilo o una base. Será atacado por un reactivo con deficiencia electrónica, es decir, un electrófilo, que vamos a representar con esta letra genérica E y le vamos a asignar una carga positiva. Estas reacciones se aceleran mediante la presencia de un catalizador ácido. En el producto, el hidrógeno del anillo aromático ha sido reemplazado por un electrófilo. En este caso, estamos viendo cómo obtener un benceno monosustituido. Es importante tener en cuenta que las reacciones de los compuestos aromáticos son las sustituciones, porque en este tipo de reacción la estabilidad de la aromaticidad no se pierde. Bueno, entonces habíamos dicho que el benceno tiene nubes de electrones pi por encima y por debajo de sus enlaces sigma. Aquí tenemos una representación plana, aquí una representación tridimensional. A pesar de que los electrones pi del benceno se encuentran en un sistema aromático estable, están disponibles para atacar a un electrófilo fuerte y dar lugar a un carbocatión. Este carbocatión, estabilizado por resonancia, se denomina complejo sigma. También se le suele dar el nombre de ion arenio o ion bencenónio. Se denomina complejo sigma debido a que el electrófilo se une al anillo del benceno mediante un nuevo enlace sigma. Entonces, si miramos, el mecanismo general de sustitución aromática electrofílica consta de dos pasos. Una primera etapa lenta, un segundo paso más rápido. En el primer paso, el electrófilo que ataca al anillo aromático se une a uno de los carbonos del anillo aromático mediante un nuevo enlace sigma. Este enlace sigma se ha formado por un par de electrones de uno de los enlaces dobles del anillo aromático. Se genera un intermedio que es un carbocatión, que resuena o que es una estructura resonante entre estas tres. Esto visto a modo o desde los orbitales moleculares, podemos ver cómo el electrófilo, cuando se adiciona el carbono del enlace sigma, se produce una rehibridización de sp2, acá este carbono, a sp3. El complejo sigma no es aromático, ya que el átomo de carbono con hibridación sp3
interrumpe el anillo de orbitales P. Esta pérdida de aromaticidad contribuye a la naturaleza altamente endotérmica de este primer paso. El complejo sigma vuelve a adquirir aromaticidad con la pérdida del protón del átomo de carbono tetraédrico, dando lugar a un producto de sustitución. La reacción global es la sustitución de un protón del anillo aromático por un electrófilo E y se denomina a este tipo de reacción sustitución electrofílica aromática. Al facilitar la introducción de grupos funcionales directamente en el anillo aromático, la sustitución electrofílica aromática es el método más importante para la síntesis de compuestos aromáticos sustituidos. Entonces aquí vemos el segundo paso en el cual una base se lleva al protón unido al carbono sp3 y se regenera la aromaticidad. Esta estructura es equivalente a estas tres. Es la manera de representar mediante una única estructura el complejo sigma. Bueno, vamos a ver algunos de los mecanismos de esta reacción. En primer lugar, vamos a ver la nitración del benceno. La nitración del benceno se lleva a cabo cuando el benceno reacciona con ácido nítrico concentrado y caliente para formar nitrobenceno. Esta reacción es lenta, entonces un procedimiento más seguro y conveniente consiste en utilizar una mezcla sulfonítrica, es decir, una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un catalizador y hace que la nitración sea más rápida y se pueda realizar a temperatura más baja. El mecanismo de nitración sigue los mismos pasos que describimos para el mecanismo general de sustitución electrofílica. Esto que está acá es la reacción en la que se forma el electrófilo, que es el ion nitronio. El electrófilo se forma por una reacción entre el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Esta es una reacción ácido-base en la cual el ácido nítrico más débil está actuando como base frente al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se desprotona para dar lugar a la base conjugada del ácido sulfúrico, que es el anión sulfato ácido, y el ácido nítrico protonado. Aquí podemos mirar cómo son las estructuras de Lewis de estas moléculas. El ácido nítrico y este oxígeno tiene pares de electrones sin compartir, de manera que el protón del ácido sulfúrico se enlaza a este oxígeno, dando lugar a este ácido nítrico protonado. Por ruptura heterolítica del enlace oxígeno-nitrógeno, se genera el ion nitronio, que es un híbrido de resonancia entre estas dos estructuras. Este ion nitronio es el electrófilo que va a atacar al anillo aromático, fuente de electrones. De esta manera, el ion nitronio se une a uno de los carbonos del anillo. Tengamos en cuenta que son todos los átomos de carbono equivalentes. Nosotros por comodidad lo representamos aquí arriba. Se une mediante un par de electrones pi del anillo, generándose un déficit electrónico en este carbono y se produce la
la resonancia de este ion bencenonio o ion arenio o complejo sigma. Este déficit electrónico pide electrones, con lo que la carga positiva se ubica en esta posición y luego, por migración de estos electrones, la carga positiva se ubica en esta posición. Algo a tener en cuenta siempre que hagamos el intermedio de una reacción, que es este ion bencenonio, las cargas positivas se localizan en posiciones orto y para respecto del sitio en el cual está entrando el electrófilo. Esto es importante cuando después evaluemos la entrada de otro sustituyente al anillo aromático. En un segundo paso, se produce la desprotonación del anillo aromático generándose el nitrobenceno. Esta representación de la parte inferior es exactamente igual, es decir, ustedes a los efectos de representar el mecanismo pueden usar esta representación acá o esta acá. ¿En qué difiere esto? En que hemos hecho intervenir a la base conjugada del ácido sulfúrico, que es la que desprotona al intermedio. Entonces, en esta representación se ve cómo efectivamente el ácido sulfúrico actúa como catalizador sin consumirse durante la reacción de sustitución. Bueno, otra de las reacciones es la sulfonación. La sulfonación del benceno se lleva a cabo en presencia de ácido sulfúrico concentrado o también de una mezcla de ácido sulfúrico y un 8% de trióxido de azufre, mezcla que se conoce como ácido sulfúrico fumante. El producto es el ácido benzen-sulfónico o benceno sulfónico. El electrófilo es el trióxido de azufre. Ustedes preguntarán, ¿cómo va a ser el electrófilo? Es una molécula no polar. Bueno, la explicación de por qué el trióxido de azufre es electrófilo lo podemos hacer en base a las estructuras contribuyentes de la resonancia. Una de las estructuras contribuyentes tiene la carga negativa sobre el oxígeno y una carga positiva sobre el azufre, con lo cual se observa que el azufre es el átomo del electrófilo deficiente en electrones y el enlace del electrófilo y el anillo aromático se va a producir a través del azufre. El mecanismo es exactamente igual, un primer paso lento donde se produce la adición del electrófilo. Fíjense nuevamente cómo las cargas positivas están en posiciones orto y para respecto del sitio en el cual se está produciendo el ingreso del electrófilo. Y en un segundo paso, la base conjugada desprotona el ion bencenonio. Sin embargo, no obtenemos la molécula neutra, sino que estamos obteniendo el anión benzen-sulfonato. Por lo tanto, es necesario una etapa más para reprotonar el anión benzen-sulfonato y obtener el ácido benzen-sulfónico. La sulfonación es reversible. El grupo del ácido sulfónico puede ser eliminado de un anillo aromático mediante el calentamiento en ácido sulfúrico diluido. En la práctica, con frecuencia se utiliza vapor de agua para aprovechar el agua y el calor necesarios para realizar la desulfonación. Entonces, ¿por qué es útil la reversibilidad de esta reacción? Porque el grupo sulfónico puede introducirse y en una reacción posterior puede eliminarse. El último mecanismo que vamos a ver en esta clase es la halogenación.
En este caso estamos viendo la bromación del benceno para dar bromobenceno. También es posible utilizar cloro para obtener clorobenceno. El catalizador es un ácido de Lewis, el trialuro de aluminio o trialuro férrico. ¿Cuál es el electrófilo? Es este catión, ion bromonio en el caso de la bromación. Tengamos en cuenta que el trialuro férrico es deficiente en electrones. El hierro solamente tiene 3 pares de electrones en su último nivel, no ha completado el octeto que le da la estabilidad característica. De esta manera, en presencia de la molécula de bromo 2, que es no polar, la molécula se polariza frente a la demanda electrónica del hierro y se rompe heterolíticamente dando el electrófilo y la base conjugada que sería el tetrabromoferrato. Entonces, el mecanismo como siempre, el electrófilo se une al anillo aromático tomando un par de electrones pi y generando el intermedio. Esta estructura representa de manera sencilla estas 3 estructuras resonantes. Bueno, entonces el intermedio, ¿sí? El ion bencenonio, será desprotonado por el anión tetrabromoferrato. Entonces vimos el primer paso rápido, lento, que es cuando se forma el intermedio, y un segundo paso más rápido que corresponde a la desprotonación del intermedio y obtención del bromobenceno. Bueno, si hiciéramos el balance termodinámico de la reacción, este dependerá del halógeno empleado. Al igual que vimos en otras reacciones de halogenación, las reacciones con flúor son muy exotérmicas, las reacciones con yodo son muy endotérmicas, por lo tanto, generalmente no se utilizan. Se necesita un oxidante como el ácido nítrico que transforme al yodo en los cationes yodo más. Entonces, en general, las reacciones de halogenación que se emplean en la práctica son la cloración y la bromación, que tienen un balance energético razonable. Ambas requieren de un catalizador. Aquí tenemos justificado esto para el caso de la cloración, el cambio de entalpía o el calor de la reacción calculado a partir de las energías de enlace. Entonces, recordando que las rupturas de enlace son endotérmicas y las formaciones son exotérmicas, para la reacción general, la ruptura del enlace cloro-cloro absorbe 58 kilocalorías por mol, la ruptura del enlace hidrógeno anillo aromático 111 kilocalorías por mol, y restamos las energías correspondientes a las formaciones de enlaces, que son energías que se liberan. 103 para la formación del enlace hidrógeno-cloro y 96 kilocalorías por mol para la formación del enlace cloro con el anillo aromático.